Llega el momento en la vida en que todo motero pasa alguna vez. Ahora mismo me encuentro de ruta con mi Macro Montana XR5, pero hace poco más de 4 meses todo era diferente. Con toda la ilusión del mundo y llevando un tiempo ahorrando para conseguirlo, pude comprar mi Riejo Aventura 500 Legend, la cual fui a recoger el 27 de junio de 2025. Desde que salió esta moto al mercado había estado pendiente de ella para cuando me sacase la 2 poder vender la 125 y comprármela. A primera vista una moto simple, sin mucha electrónica, pero con la curiosidad de llevar 40 litros de gasolina, lo que me permitía hacer viajes largos sin tener que preocuparme de repostar. Cuando decidí dar el paso de comprarla, me dijeron que llegaría para finales de mayo. Después pasó a ser principios de junio y finalmente me la entregaron a finales de junio. Cuando al fin pude recoger la moto, al sacarla del taller y dirigirme hacia casa, noté que algo pasaba raro con el indicador de gasolina del depósito delantero. Parpadeaba de vez en cuando, aun habiendo llenado el depósito delantero al completo. Pensé que podía ser por no haber llenado el depósito trasero, así que no le di más importancia. Cuando el domingo día 29 por la mañana fui a arrancarla y no me arrancaba, ya vi que algo pasaba. Y para salir de dudas, llené el depósito trasero de la moto. Y la moto cambié el depósito y arrancó y funcionaba perfectamente. Yo seguía andando durante los días y el jueves 3 de julio la llevo al taller para pasar la primera revisión con 511 kilómetros. Y me dicen que el conector del depósito que estaba suelto. Posiblemente vendría desenchufado de fábrica, pues por moverse en el transporte o cualquier cosa. Era una chorrada porque simplemente estaba suelto. Pasan los días y tras arreglar lo del depósito sigo andando con la moto sin problemas. Estaba encantado con ella, cómo se comportaba tanto en carretera como fuera de la misma. A pesar de su excesivo peso, era una moto muy manejable y muy fácil de controlar en orden de marcha. Hasta que el miércoles 30 de julio empieza a tirar gasolina por el grifo que cambia de depósito, tras llevar la moto 2.965 kilómetros. Se me ocurrió apretar un poco la válvula con los dedos a ver qué pasaba y se ve que al apretarla se movió la junta o lo que sea y ya terminó de sellar bien y dejó de tirar gasolina. Hablé con el taller, tramitó la garantía el lunes 4 de agosto y me comentaron que no es la primera moto que sale con ese fallo, que ya habían tenido algún otro caso que tenía el mismo fallo. Se cambió el grifo de la moto, pedí uno de repuesto por si volvía a pasar y la moto, perfecto, no volvió a pasar nada más. Tras esos 2 fallos que le salieron a la moto, yo seguía andando y no me dio ninguno más. Estaba muy contento con ella, incluso me fui a hacer la Transpirenaica y cuando volví estaba encantado de cómo se había portado la moto a pesar de que el tiempo no nos había acompañado. Como llegué a 8.560 kilómetros la llevé a la revisión, como debía ser, y me dijeron que estaba todo correcto, estaba todo en orden y que no tenía ningún problema la moto. El viernes 3 de octubre llego a casa. Voy a levantar la moto sobre el caballete central y veo que no puedo. Noto como que se me resbala el pie. Apoyo la moto con la pata lateral y cuando veo, noto que se me había enganchado el caballete en la cadena. Y al revisarlo bien, vi que se había partido por la mitad. Como no es algo indispensable, hablé con el taller, se desmontó y se tramitó la garantía. Junto con la garantía del caballete, se tramitó la del interruptor del indicador de marcha, puesto que yo andaba circulando en tercera o cuarta marcha y de repente la moto me marcaba que iba en neutro, pasaba a primera, pasaba a segunda. Entonces las marchas no se movían, pero el indicador sí que fallaba. Ya después de todos estos fallos que se van acumulando, empieza a mosquear. El depósito nada más recoger la que venía desenchufado, el fallo del grifo que aparentemente era común en este modelo, el interruptor que al final era una chorrada pero no dejaba de ser un fallo. Pero lo que no entiendo ya es cómo el caballete sin haberlo forzado puede rajarse. Tras todo ello llegó uno de los mayores problemas. El sábado 11 de octubre, con un grupo de amigos, estaba en un puerto en el norte de Navarra y cuando intenté frenar con el freno delantero de la moto, vi que esta no frenaba. Cuando paramos a revisarlo, me dijo un compañero que venía detrás que vio salir líquido de mi moto. Entonces revisamos los frenos y vimos que donde se junta el latiguillo para enganchar en la pinza, estaba fugando líquido de frenos y vimos en el nivel de depósito del líquido de frenos que ya no quedaba nada. Por suerte pude volver andando con cuidado con la moto a casa, puesto que llevaba todavía el freno trasero, y fui directamente a hablar con el taller. Observamos que al hundir la suspensión de la moto, este tubo se contraía junto a la suspensión. Entonces lo que hacía era doblarse y fue cogiendo una holgura que lo que hizo es que se terminase rajando por la zona que llevaba sujeta. Yo en ese momento decidí ponerme en contacto con Riejo, puesto que no era normal que mi unidad tuviera tantos fallos. Que a pesar de la garantía, el fallo de los frenos es un tema de seguridad, por lo que realicé una reclamación solicitando un cambio de la unidad o la devolución íntegra del vehículo, puesto que no podía ser
que estuviesen saliendo tantos fallos tan seguidos y que además uno de ellos tocase temas de seguridad. Durante la semana del 13 al 17 de octubre, el concesionario estuvo en contacto con Rieju para poder poner solución a este tema. El viernes 17 de octubre recibo una llamada de Rieju. Hablando con ellos me comentaron que entienden mi situación, pero que para eso estaba la garantía. Yo les dije que entiendo que a la garantía que cubra los fallos, pero que una vez toca temas de seguridad como los frenos, deberían replantearse las cosas, puesto que esto podría haber causado un accidente mayor. Y como les dije, si yo me mato, me va a traer de vuelta la garantía, porque entiendo que no. A pesar de al principio estar muy contento y sentirme seguro con esta moto, después de todos los fallos que ha tenido, ya no me sentía seguro con ella, y más después del fallo de los frenos. Acordé con el taller seguir andando un poco con ella y la semana del 20 al 24 de octubre ir para tasar la moto y venderla, con simplemente 3 meses después de haberla comprado. Durante esa semana, el taller revisó la moto y reparó el tema de los frenos. Visto que era un fallo por diseño de fábrica, es lo que vi yo, que esa moto no tenía buen diseño en los frenos, entonces si seguía igual iba a fallar. Lo que hicieron fue un apaño para que no se doblase el latiguillo cada vez que se hundía la horquilla. Y fui a probar la moto esa semana, la probé realmente el fin de semana. El domingo 19 de octubre salí con un grupo de amigos, pero desde el principio ya no me veía seguro con la moto. Después de tantos problemas con ella, notaba que no era la misma, no iba seguro. Y en un puerto de montaña entré en una curva apenas a 50 km/h sin tumbar cuando noté que la moto se me bloqueó de la rueda trasera, provocándome un accidente. Por suerte iba a una velocidad reducida y pude levantarme y quitar la moto de la carretera, aunque algo dolorido. Cuando la levanté, pisé el freno trasero y vi que este no funcionaba. Cuando llegué a casa, estuve preguntando en foros de internet y me comentaron que alguno le dio fallo de ABS. Como estaba en un puerto de montaña, sabía que tenía que salir de ahí y sabía que la salida estaba a unos 2 kilómetros, por lo que me monté en la moto. Como vi que arrancaba, bajé a duras penas hasta el pueblo de Cornao, donde afortunadamente me encontré a un voluntario de Protección Civil de Arnedo que me desinfectó y vendó la mano, ya que no hacía más que sangrar. A todo esto, debo sumar que el sistema de avisos de Rieju Connect no llamó. Posiblemente eso fue fallo mío, porque como la alarma saltaba siempre, estuviera la moto con el contacto dado o sin él, la desactivé cuando paré a almorzar y estaba guardando todo en la maleta, pensando que simplemente apagaría la alarma y que no apagaría el sistema de llamada con las caídas. El lunes 20 de octubre, tras ir al médico, fui a hablar con el taller y comentarles mi situación. Nuevamente, volví a mandar una reclamación a Rieju. El jueves 23 de octubre, Rieju me mandó una contestación por correo electrónico diciendo que había recibido mi comunicado por la incidencia sufrida, que quedaban a la espera para hablar con el taller y revisar el vehículo. Pero me indican en el correo que tengo que entender que la moto tiene una garantía y se debe investigar si tiene fallo. Añaden que a la llamada recibida el viernes 17 de octubre, que no es algo común que suelen hacer desde la marca, y que mediante ello me quieren transmitir calma. Yo, descontento con la situación, solicité una respuesta por escrito a la llamada realizada días antes, a lo que a día de hoy sigo esperando respuesta. Tras hablar el concesionario con Rieju y solicitar una sobretasación o una aportación económica por los daños causados, desde atención comercial de la marca solo podían ofrecerme una sobretasación de 500 euros por todo lo sucedido. Visto lo sucedido y el interés de la marca en no perder un cliente, solo pudimos solucionar este tema entre el taller y yo, el cual se portó de maravilla, y he de agradecer cómo me han tratado desde el primer día que compré la moto, días previos a estar mirándola, hasta hoy en día que sigo con ellos. Con la tasación de la moto, la aportación de Rieju y un modelo que me ofreció el taller, pude cambiar una moto por otra, aportando la diferencia entre ambas. Hoy, sin saber nada más de Rieju, tras ofrecerme la sobretasación, quiero comentar 2 cosas. La primera es preguntarme qué tipo de controles de calidad tiene una marca tan grande como esta, para que salga un vehículo con tantos defectos y no se dignen en estudiar el caso para modelos futuros. Y la segunda, agradecer el trato y la atención de Motos Rodríguez por todo lo sucedido. Después de todo lo que he compartido sobre mi experiencia con esta moto y los problemas que he enfrentado, quiero invitarte a reflexionar sobre la importancia de un buen servicio al cliente. Me encantaría saber tus propias historias, así que no dudes en dejar un comentario abajo y compartir tu experiencia. Aunque la situación ha sido complicada, también quiero transmitir un mensaje de esperanza. Todos podemos encontrar soluciones y aprender de cada experiencia. Finalmente, agradezco a todos los que han seguido mi historia y los animo a que sigamos luchando por un mejor servicio y mejores productos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.